El Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y como siempre les digo, es todo un privilegio para mí poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Antes de iniciar, acompáñenme a orar para presentar este tiempo al Señor. Amén. Amante Padre y Dios, te damos las gracias por una oportunidad más que tú nos das de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú trayendo revelación de la misma y ayudándonos a nosotros a ser no solamente oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, se aproxima la Navidad. Vamos a tener como título de este estudio, El Verbo se hizo carne, y va a estar basado en el Evangelio de Juan. Fíjense, como les decía, se aproxima la Navidad y es importante que nosotros sepamos o entendamos qué es lo que nosotros celebramos en este tiempo, ese importante e inigualable acontecimiento que nosotros celebramos, que es el nacimiento de Cristo. La verdad central para este estudio dice: Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para cumplir así su promesa de un Mesías que vendría para salvar al hombre de sus pecados. Fíjense, desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos la promesa de un Mesías. Eso lo vemos desde el principio de la palabra. Aquí se nos dan ciertas características, es decir, en el Antiguo Testamento se nos dan ciertas características que iba a tener ese Mesías prometido, tales como que es elegido por Dios. Otra característica es que estaba asignado para cumplir un propósito redentor. Otra dice que debía llevar a cabo juicio contra los que se oponían y que tendría dominio sobre todas las naciones, entre otras características. Dice también que es el personaje por el cual Dios actúa directamente. También nosotros encontramos varias figuras que enseñan lo que es el Mesías, tales como la descendencia de la mujer. Eso nosotros lo vemos en Génesis 3:15, que habla de esto. Tenemos también que dice que es el siervo sufriente. Eso está en Isaías desde el capítulo 40 al 55. Le estoy dando las citas bíblicas por si ustedes quieren ir a buscarlo. Les recomiendo que lo hagan porque van a enriquecer más el aprendizaje. Amén. Y también en Daniel 7 dice, lo menciona, se refiere a él como el Hijo del Hombre. Ahora bien, hoy vamos a hablar de verbo y quiero que entendamos primero el concepto de verbo en la filosofía del tiempo de Jesús. Ese concepto de verbo. Varios personajes usaron en concepto, ¿verdad?, el concepto de verbo para expresar sus ideas filosóficas. Sin duda fue un esfuerzo de Juan por contextualizar el mensaje de Dios para la mentalidad griega y la judía. Es decir, que Juan escribió para que tanto los griegos como los judíos pudieran entender ese concepto de verbo al que él se refería. De allí es que se puede decir que el uso de esta palabra tuvo dos antecedentes, ¿verdad? Un antecedente griego y un antecedente judío. Juan, sin duda, usó más el término verbo, sacando su significado de que principalmente de su herencia hebrea, pero que también usó las connotaciones griegas de este término para explicar quién es Jesucristo. Juan personaliza el verbo, pues es fundamentalmente un verbo que se relaciona. En Jesús se encarna la revelación divina. Hoy vamos a ver que ese verbo es vida. Amén. Pero vamos inmediatamente a la palabra y vamos a leer Juan 1, los versos del 1 al 5, y yo voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Juan 1 del 1 al 5 dice así, ya la palabra está bendecida, hermanos. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella. El verbo es Dios. Vemos claramente aquí en los versos 1 y 2, Juan habla de dos relaciones del verbo. Es decir, que el verbo tiene relación con dos cosas. Primero tiene relación con el tiempo, porque afirma que el verbo ya existía en el principio. Es decir, que ese verbo es eterno, tiene relación con el tiempo y tiene relación también con Dios, porque la expresión implica una relación personal o comunión íntima. Era con Dios. Y es decir, que el verbo es una persona. Dice también que el verbo no fue creado, pues por él y para él fueron hechas todas las cosas. Nosotros vemos claramente en la palabra que dice que por Cristo y para Cristo fueron hechas todas las cosas. En los versos 4 y 5, Juan habla de vida, uno de sus términos favoritos, pues los usa 36 veces en su evangelio. Se afirma que el verbo es poseedor en sí mismo de la vida. Esto conduce a otra palabra que Juan usa mucho y es la palabra luz, que recalca la propiedad de comunicación, pues la vida parece algo estático, pero la luz siempre se proyecta. Es decir, que Dios desea comunicar lo que Él es. Hermanos, si vemos aquí una vez más el anhelo de Dios, de relacionarse con su creación. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora Juan 1, del 6 al 8 y el 15. Y yo continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice, Juan 1, del 6 al 8. Dice así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En estos versos, Juan el Bautista tiene un propósito específico y es testificar de Cristo. Hay un paralelismo importante entre los dos personajes. ¿Qué pasa? Jesús era desde la eternidad. Era el verbo, es Dios mismo, es la luz verdadera y es el objeto de fe. Sin embargo, Juan es solo un hombre. Vino enviado de Dios, vino a testificar de la luz y es el instrumento para hablar del verbo. Aunque Juan el Bautista le llevaba 6 meses de vida a Jesús, debemos entender que Jesús fue primero que Juan, porque como bien veíamos desde la eternidad, y nosotros podemos ver también que cuando el Señor crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso habla de que ahí estaba la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús hombre, recordemos que Jesús, un ser eterno, se encarnó en un cuerpo perecedero. Cuando viene y se encarna en la persona de Jesús, ¿verdad? Hombre, entonces nace 6 meses después de Juan. Pero aunque Juan le llevaba 6 meses de vida, como quiera, Jesús es antes que él. Y Juan vino a dar testimonio de esa luz, de ese redentor, de ese ser maravilloso que iba a dar comunión nuevamente al hombre con su creador. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver ahora en Juan 1 del 9 al 13. Continúo leyendo en Reina Valera 1960. El verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En estos versos, Juan explica cuál es la relación que tiene el Verbo con la creación. Dice que el Verbo tiene una misión específica y ya no solamente de resplandecer, sino también de alumbrar o iluminar al mundo. Nuestra vida solamente brilla cuando nosotros tenemos a Cristo en ella, hermanos. El Verbo actúa en el mundo, participa de él, pero es diferente de él. Tan diferente en el mundo que el mundo no le conoció como propio. En el verso 11 dice lo suyo, es decir, de su propiedad, por él y para él. ¿Recuerdan? O sea, el mundo es suyo. Y debo especificar que cuando habla del mundo se refiere no solamente a la creación, sino a usted y a mí como seres humanos. Amén. El verso 12 y 13 vemos que de qué manera nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Y vuelvo y digo esto que he dicho en muchas ocasiones. Somos criatura todos, pero hijos solamente aquellos que han recibido al Señor en su corazón. Y esa adopción se logra no por voluntad de hombre, como leímos, sino por voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo, sin que nadie lo mandara, Él mismo decidió venir a este mundo y hacerse hombre. Y a través de ese sacrificio que hizo Cristo, vino, nació, celebramos su nacimiento, pero también murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. A través de eso es que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios cuando nosotros creemos en ese sacrificio de Cristo, cuando lo confesamos con nuestra boca. Amén. Por eso es que dice que no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. En los versos siguientes podemos leer el 14 y del 16 al 18, dicen: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, y aquí está la clave, la clave para este estudio, que dice que de qué manera el Verbo se relacionó con su creación. La respuesta es que se hizo carne. ¿De qué manera se relacionó? Se hizo carne en la persona de Cristo. El tema para hoy, el Verbo se hizo carne. Ese Verbo es Jesucristo. Esa palabra que desde el principio vemos que fue lo que motivó la creación de todo, se hace carne en la persona de Cristo. Y a través de Él, entonces nosotros podemos tener salvación y vida eterna. El Verbo es la persona de Cristo. El Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, ese de quien los profetas decían que nacería de una virgen, que nacería en Belén, es Jesucristo. A Él es que nosotros celebramos en este tiempo. Entonces yo le invito a usted puede tomar dos posiciones, o obviar todo esto o decidir seguir a Cristo. Yo lo motivo a que usted se decida a seguir a Cristo y que le encuentre el verdadero sentido a la Navidad, que es celebrar el nacimiento de Cristo. Navidad significa nacimiento. En la Navidad nosotros no celebramos los bombillitos, las lucecitas, los juntes familiares, todo eso es bueno. Decore su casa, júntese con su familia, comparta, pero aproveche cada compartir para que cada persona con la que usted comparta sepa que en Navidad nosotros celebramos el nacimiento de ese Mesías que se prometió desde el principio de la palabra, desde el principio de la Biblia, y que ese Mesías es Cristo. El Verbo se hizo carne en la persona de Cristo. Vamos a orar. Amante Padre y Dios, te damos las gracias. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada persona que me está viendo en esta hora
Señor, pueda venir a tus pies, Señor, y poder celebrar el verdadero significado de la Navidad que eres tú, Cristo. Te presento a cada persona para que tú la bendigas. Te presento este tiempo de celebración, Señor, también, para que nosotros podamos celebrarte a ti como lo que tú eres, el Dios creador, ese Dios que vino y se hizo hombre para que nosotros podamos tener comunión nuevamente con el Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hasta aquí nuestro estudio. Será hasta una próxima entrega. El Señor les bendiga.